En este episodio hablaremos de la leyenda del ánima sola. Se cuenta que hace muchos años, en un pequeño poblado de Venezuela, rodeado de montañas y ríos, vivía una joven llamada María. María era muy conocida por su bondad y devoción, siempre ayudando a los más necesitados y asistiendo a la iglesia. Sin embargo, su vida cambió drásticamente una noche de tormenta. María había oído hablar del ánima sola, un espíritu errante condenado a vagar eternamente por haber cometido un grave pecado en su vida. Según se cuenta, el ánima sola era un alma de una mujer que durante la crucifixión de Jesús se negó a darle agua para calmar su sed por miedo a los judíos. Como castigo, fue condenada a sufrir una sed eterna en el purgatorio. Una noche, mientras María rezaba en la iglesia, escuchó un susurro que parecía venir de las sombras. Al principio pensó que era el viento, pero el susurro se hizo más claro y desesperado. «Ayúdame, por favor», decía la voz. María, con el corazón acelerado, siguió el sonido hasta una esquina oscura de la iglesia, donde vio una figura etérea, envuelta en llamas, pero sin quemarse. Era el ánima sola. Sus ojos reflejaban un dolor profundo y una sed insaciable. «Por favor, dame agua», suplicó aquel espíritu. María, conmovida por la desesperación de aquella alma, corrió a buscar un vaso de agua bendita y al regresar ofreció el agua al espíritu, quien la bebió con avidez. En ese momento, las llamas alrededor del ánima sola comenzaron a apagarse y una expresión de paz apareció en su rostro. «Gracias», dijo el espíritu con una voz muy suave antes de desvanecerse en el aire. Desde esa noche, María sintió una presencia protectora a su alrededor y el pueblo comenzó a notar que la iglesia tenía una serenidad y una calma que antes no tenía. La leyenda del ánima sola se extendió por todo aquel pueblo y la gente comenzó a dejar vasos de agua bendita en la iglesia, esperando aliviar el sufrimiento de otras almas errantes. María continuó con su vida con la certeza de que había hecho una buena acción, y el ánima sola, liberada de su tormento, encontró finalmente la paz. Yo soy Javier Garavito y en nuestro episodio de hoy nos adentraremos en una de las leyendas tradicionales más arraigadas de toda América Latina, el ánima sola, su origen, sus versiones y sus significados. Descubre con nosotros cómo el ánima sola se ha convertido en una de las figuras con más devotos de la religiosidad popular y del folclore latinoamericano. Conoceremos la leyenda y sus diferentes versiones. Hablaremos de las prácticas y rituales espirituales que se practican en diferentes lugares donde se conoce esta tradición, así como también de los riesgos que conlleva su invocación, según las creencias populares. Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte, a darnos like y a compartir este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, déjanos tus comentarios o tus sugerencias. En algunas tradiciones espiritistas, el ánima sola es vista como un espíritu que puede ser invocado tanto para el bien como para el mal. Se cree que quienes le piden favores deben cumplir estrictamente sus promesas, ya que el espíritu puede vengarse si no se le paga lo prometido. En Venezuela y en otras partes de América Latina, el ánima sola se ha fusionado con tradiciones indígenas africanas, creando una versión única. En estas historias, el ánima sola puede ser una figura protectora o vengativa, dependiendo de cómo se le trate. Estas versiones reflejan cómo la leyenda del ánima sola ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes contextos culturales y religiosos. La versión andaluza de la leyenda del ánima sola es muy interesante. En esa versión, el ánima sola es conocida como el alma de una joven noble que vivió en Andalucía. En tiempos antiguos, en una región de Andalucía, vivía una joven llamada Celestina, hija de un noble poderoso. Esta Celestina era conocida por su bondad y su deseo de ayudar a los desfavorecidos. A menudo se la veía llevando comida y agua a los pobres y enfermos, lo que no era muy bien visto por su padre, quien consideraba
que estas acciones eran inapropiadas para alguien de su estatus. Un día, aquel noble, enfurecido por la desobediencia de su hija, decidió castigarla de manera ejemplar. Ordenó que Celestina fuera quemada en la hoguera para que sirviera de lección y nunca más nadie desafiara su autoridad. La joven fue llevada al centro del pueblo y ante la mirada atónita de los habitantes, fue atada y quemada viva. Desde entonces, se dice que el alma de Celestina quedó atrapada en el purgatorio, condenada a vagar eternamente como el ánima sola. En esta versión de la leyenda, el ánima sola es vista como un espíritu que sufre inmensamente por la injusticia que sufrió en vida. Su imagen es la de una mujer rodeada de llamas, con una expresión de profundo dolor y soledad. A pesar de su trágico destino, el ánima sola también es vista como una figura que puede interceder por las almas en pena y ayudar a aquellos que rezan por ella. En Andalucía es común que las personas enciendan velas y recen al ánima sola esperando aliviar su sufrimiento y a cambio recibir su protección y ayuda en momentos de necesidad. Esta versión de la leyenda refleja la mezcla de tradiciones religiosas y folclóricas que caracterizan muchas historias populares, tanto en España como en América Latina. En algunas regiones de América, y particularmente en Venezuela, se cree que el ánima sola es el espíritu de una mujer combatiente en la guerra de independencia que murió en una batalla. Esta leyenda es quizás una de las más espeluznantes que existe en Venezuela. Se dice que el ánima sola se presenta a sus víctimas en forma de una mujer de cabellos largos y atractivo rostro. Específicamente en los pueblos llaneros o de la montaña de Venezuela y Colombia, las personas acostumbran a pedirle favores a las ánimas y éstas los conceden a cambio de cierta cantidad de velas prendidas durante un tiempo prometido. Pero cuando no se cumple con la promesa, el ánima sola hace su aparición para recordar la deuda de una manera tenebrosa. Extrañamente, algunos recomiendan nunca poner una vela nueva o entera al ánima sola. Al contrario, dicen que se le debe cortar un pedacito y luego encenderla. Se cuenta que una vez una señora olvidó prender una vela que le fue prometida a las ánimas. Esa noche tocaron a su puerta y resultó ser una amiga que tenía tiempo sin ver. Cuando la invitó a pasar, se convirtió en una enorme sombra negra y recorrió toda la sala de la casa hasta que tomó a la víctima por los cabellos de forma despiadada. La mujer, como pudo, se arrastró hasta el altar y prendió la vela que había olvidado, y desde ese entonces prende a diario una gran cantidad de velas a las ánimas. El ánima sola es una figura espiritual muy conocida en la cultura popular de América Latina y otras regiones. Representa un alma en el purgatorio y es comúnmente representada como una mujer encadenada y rodeada de llamas, simbolizando su sufrimiento y penitencia eterna. Se dice que el origen del ánima sola está ligado sobre todo a la tradición católica, donde se cree que las almas en el purgatorio necesitan oraciones para aliviar su sufrimiento y eventualmente alcanzar el cielo. En la cultura popular hay varias leyendas sobre su origen. Una de las más conocidas es la historia de Celestina Abdenego, una mujer que según la leyenda negó agua a Jesús durante su crucifixión y fue condenada a vagar por la eternidad. El ánima sola tiene diferentes interpretaciones y usos en diversas tradiciones. En muchos lugares se le reza al ánima sola para pedir favores o ayuda en situaciones difíciles. Pero en algunas tradiciones espiritistas y mágicas se invoca al ánima sola en rituales de amor o para causar daño, aunque esto último es menos común. El ánima sola es una figura que genera tanto respeto como temor. En México, por ejemplo, se cree que puede intervenir en la vida de las personas, causando enfermedades o desgracias si no se le trata con el debido respeto. Para muchos, el ánima sola es una figura que se invoca en diversas prácticas de brujería, especialmente en rituales de magia negra.
Por eso es común ver su imagen en los altares de brujos, hechiceros y rezanderos. Uno de los usos más comunes del ánima sola en la brujería es para hacer hechizos de amor. Se cree que este espíritu puede ayudar a atraer a una persona amada o a recuperar a un ser querido que se ha alejado. El ritual generalmente incluye una oración específica y ofrendas como velas, flores y agua. Hay también quienes invocan al ánima sola para que atormente a la persona deseada hasta que regrese con quien realiza el hechizo. Hay quienes recurren al ánima sola para separar a parejas. En estos rituales se le pide que cause discordia y conflictos entre dos personas para que se alejen la una de la otra. Este tipo de hechizos es considerado muy poderoso y peligroso, ya que puede atraer energías negativas. El ánima sola también es invocada para protegerse de los enemigos o para vengarse de alguien que ha causado daño. En estos casos, hay quien le pide que atormente al enemigo, causando problemas en su vida personal y profesional. Estos rituales suelen incluir ciertas oraciones o encender velas negras. Hay muchos conocedores de estos temas que dicen que hay riesgos al invocar al ánima sola, especialmente si no se realiza con el debido conocimiento, precaución y respeto, pues se pueden atraer energías muy negativas. El ánima sola es considerada un espíritu del bajo astral, es decir, es una entidad astral parasitaria que habita en un plano astral, que es un mundo de esferas celestes que se cree está poblado por seres inmateriales. Estos seres son formas energéticas sin sentimientos que se pueden adherir incluso a los objetos materiales y se alimentan de las emociones negativas que las personas generan. Esto significa que su invocación pudiera atraer otras entidades negativas. Estas energías pueden causar problemas en la vida personal y emocional de quien realiza ciertos rituales. En los sitios donde se realizan ritos que pudieran atraer energías negativas, usualmente encontrarás plantas como sábila, entre otras, pues se dice que las plantas atraen esas energías negativas y evitan que penetren en las personas. Así bien, muchos recomiendan siempre pedir protección a los ángeles o guías espirituales antes de realizar cualquier invocación que tenga que ver con el ánima sola o entes similares. En este sentido se puede decir que al invocar al ánima sola existe el riesgo de perder el control sobre la situación. Esto puede resultar en ciertas consecuencias imprevistas y realmente muy difíciles de manejar. Por ejemplo, el espíritu podría actuar de manera diferente a lo esperado, causando más daño que beneficio. Realizar rituales con intenciones negativas para causar daño a otras personas siempre va a tener consecuencias kármicas. Esto significa que las acciones negativas pueden regresar a quien las realiza, afectando su vida de manera adversa. Como quien dice, el que juega con fuego muy seguramente se quemará. Algunas personas pueden crear una dependencia espiritual hacia el ánima sola, creyendo que necesitan de su ayuda para resolver todos sus problemas. Esto puede llevar a una falta de autonomía y a una dependencia excesiva de prácticas espirituales que potencialmente pueden ser muy peligrosas. Por esto existen muchas personas, entre ellas muchos políticos, que no realizan una acción sin antes consultar a entes, como por ejemplo en ánima sola, antes de realizar cualquier cosa. El miedo y la ansiedad generados por la invocación del ánima sola, un espíritu del bajo astral como mencionamos, puede tener repercusiones psicológicas e incluso físicas. Las personas pueden experimentar estrés, insomnio y otros problemas de salud mental debido a la preocupación constante por las posibles consecuencias. Ahora bien, si a pesar de todo decides invocar al ánima sola, los conocedores de estos asuntos esotéricos recomiendan tomar ciertas precauciones. Antes de realizar cualquier ritual,
Pide protección a tus guías espirituales y tus ángeles. Asegúrate siempre de que tus intenciones sean claras y positivas, evitando cualquier deseo de causar daño. Y sobre todo, infórmate bien sobre los rituales y realiza las prácticas con respeto y con responsabilidad. Solo me queda preguntarte, ahora que conoces la leyenda del ánima sola, ¿te atreverías a invocar al ánima sola para pedir sus favores sin ningún tipo de protección humana o divina? Te invito a dejar tus comentarios o sugerencias sobre esta u otras leyendas que conozcas. Yo soy Javier Garavito y solo me queda invitarte a suscribirte al canal, a darnos like y a compartir este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Por supuesto, no olvides dejar tus comentarios o sugerencias. También te dejo arriba el enlace a otros videos y leyendas que seguramente vas a disfrutar. Nos vemos en un próximo video.